Buenas tardes. Hace tiempo que desde el Colegio de Abogados venimos reclamando y haciendo observaciones por la prolongación indefinida de los procesos, por la mora judicial, y en un primer momento podíamos echarle la culpa a las vacantes, y hoy las vacantes están prácticamente todas cubiertas. Después hablábamos de magistrados que no le daban el tiempo que necesitaba el servicio de justicia, y eso hoy, salvo algunas excepciones, también está resuelto. Entonces, cuando vemos que hay abogados que trabajan responsablemente, actúan lealmente, cuando los magistrados y funcionarios del Poder Judicial ponen su máximo esfuerzo y el problema no se resuelve, eso quiere decir que tenemos que tratar de cambiar el sistema, que el sistema no funciona, que los procesos no nos dan la respuesta que necesitamos. Y esto es función de todos. Esto creo que requiere un esfuerzo de tanto de abogados, de empleados, de funcionarios, de magistrados del Poder Judicial. Y en este sentido, y en el marco del programa Justicia 2020, el gobierno de la provincia de Santa Fe, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Justicia de la Nación firmaron un convenio para implementar la oralización en los procesos. Para tratar de concretar esto, se ha creado un protocolo a través de la Corte y de magistrados de las distintas cámaras del Poder Judicial de Santa Fe, para implementar la oralización en 3 juzgados pilotos a partir del 9 de abril de este año. Y esto es lo que hoy nos vienen a explicar, a que tomemos conocimiento de qué implica esa oralización, de qué implica ese protocolo, que yo creo, de acuerdo a charlas que hemos tenido con el doctor Falistoco, con el doctor Ríos, Pagliano y de la Mónica, va a ser muy beneficioso, donde el juez toma un papel protagónico en lo que es la dirección del proceso, donde los abogados debemos tratar de evitar acompañar pruebas intrascendentes o que no hagan a la resolución de los puntos en conflicto, que tiende a la simplificación de la litis, por lo que creo que realmente va a ser un avance dentro de lo que es el Servicio de Justicia de Santa Fe, y va en consonancia con los lineamientos y las pautas que hoy tiene la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia, que está en desarrollo. Así que les agradezco la predisposición tanto al doctor Falistoco, que nos va a tener que retirar, se va a tener que retirar por cuestiones laborales en la ciudad de Rosario, a los doctores Pagliano, Ríos y de la Mónica por la predisposición de venir y explicarnos este procedimiento, que seguramente va a ser de mucho beneficio para lo que es el Servicio de Justicia de la provincia de Santa Fe, y fundamentalmente para todos los abogados y fundamentalmente para la comunidad, que es lo que todos pretendemos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor, por la invitación que a través suya nos hiciera el Colegio de Abogados para poder charlar un rato en un clima de intimidad, diríamos, porque creo que favorece la comunicación, dejar de lado el protocolo y realmente estar presente con los que pueden llegar a operar mañana el sistema, hace de ello una reunión de trabajo realmente. El doctor creo que ya marcó en líneas generales lo que es el contenido. Mi presencia como integrante de la Corte tiene el significado
de dar testimonio personal de que la Corte está apoyando esto. Por eso sacó el año pasado una acordada para ponerlo en funcionamiento para el mes de marzo, sabiendo que quizás no se iba a llegar, y definitivamente lo hemos trasladado al día 9 de abril. Esto arrancó, como bien decía el doctor, en el marco de un convenio que se suscribió entre la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Justicia de la Nación, y la Corte también suscribió los convenios respectivos con los dos ministerios. Y se enmarca dentro, sí, del Plan General de Justicia 2020, que nosotros fuimos rescatando, viendo cómo funcionaba en otras provincias que fueron pioneras en esto y que nos fue atrayendo, nos fue seduciendo, lo vimos funcionar. Viajamos con jueces de Santa Fe y de Rosario a la ciudad de La Plata, que fue una de las primeras que empezó. Tiene como originalidad que esto es un proyecto que generaron los propios jueces de la provincia de Buenos Aires, es decir, algo bien falta en casa, y fuimos a ver cómo funcionaba. Uno había tenido la posibilidad de ver el funcionamiento del juicio oral en otras latitudes. Personalmente, bueno, en el sistema anglosajón tuve oportunidad de verlo, y más cerca en la República Oriental del Uruguay hace esto aproximadamente 15 años. Y la verdad que me vine con muchas ganas. Fuimos con dos, en ese momento, empleados que habían ganado el premio Corte en los cursos de capacitación, uno de Santa Fe y Rosario, uno de ellos hoy es fiscal acá, y una chica de la ciudad de Rosario, y fue una buena experiencia. Pero claro, ya ahí un poco caseros, los jueces y la Corte uruguaya nos marcaron bien la cancha acerca de un elemento básico a tener en cuenta para que en realidad funcione, que el juzgado, el juez, no se encuentre desbordado por la cantidad de juicios, sino el sistema fracasa. Esto implicaba que, por ejemplo, para medir con Uruguay, que se lo podemos comparar con Santa Fe, porque la cantidad de habitantes es parecida a toda la República Oriental del Uruguay, tiene la misma cantidad de habitantes, casi igual que la provincia de Santa Fe. Así que cuando uno habla de cantidades similares, los métodos, los sistemas, resulta más eficaz compararlo. Entonces, había que empezar por ahí. Creíamos conveniente, si no lo podemos hacer con todo, hacerlo con un número de causas que fuera manejable, que el juez tuviera la posibilidad de marchar a la primera audiencia, que es la audiencia de conciliación, con la lectura de la demanda y la contestación de la demanda, y con la lectura de las pruebas que las partes han ofrecido. Con ese material visto y leído por parte del juez, conociendo perfectamente dónde está trabada la litis, hace que todo sea pues mucho más eficaz. Más eficaz la primera parte de esa audiencia primera, que es la posibilidad de conciliar, porque el juez conoce de qué se trata, dónde está trabada la litis, son de las partes, y conoce las pruebas que han ofrecido. Si esa audiencia no llega a buen término, fracasa la conciliación, se prevé que sirva como audiencia para depurar las pruebas en base a haber fijado previamente cuál es el objeto del litigio, y entonces poder determinar cuáles son las pruebas conducentes y cuáles son las pruebas inconducentes. Eso hace un proceso de depuración de las pruebas, que sabemos que es una de las etapas que alongan más el proceso civil. Hay, por supuesto, un permiso, primero por parte del juez de llegar a esa audiencia conociendo la causa,
Y hay también una posibilidad mayor de acercamiento, de conciliación, porque la audiencia no es tomada formalmente en una sala de audiencia sin la presencia del juez, sino que se hace con el juez ahí, y entonces creo que esto favorece enormemente, la experiencia lo indica, la rentabilidad, si podemos decir, de la posibilidad de conciliación. Lo mismo pasa con la depuración de las pruebas. No es lo mismo sostener en un papel, porque los papeles soportan todo, pero sostener oralmente y frente al juez cuando una prueba puede ser conducente o inconducente, porque va a haber que fundarlo debidamente para que sostener de que la prueba para una de las partes es fundada. Por lo tanto, se abre ahí un debate importante como para poder resolver ahí mismo. La audiencia de la segunda audiencia, porque fracasó la de conciliación, se depuraron las pruebas, se fija de común acuerdo entre las partes con la agenda del juez y la agenda de los abogados. Se trata de conciliar la fecha de la segunda audiencia. Esta segunda audiencia tiene como virtud haber llegado con algunas pruebas que quedaron en el camino, las que no se producen y no se muestra por parte del abogado que trató de producirla y no pudo. En la audiencia de vista causa, los jueces que están practicando el sistema en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de San Luis, en Formosa y en Mendoza, dan por caduca esa prueba, donde surge evidente que el abogado no la instó, no la diligenció, y se produce la caducidad de esa prueba. Y se marcha en esa segunda audiencia a producir el resto de las pruebas. Y ahí volvemos a lo mismo, volvemos a la oralidad como un sistema que creo que tiene más que ver con los procesos democráticos. Creo que hace, como decía el presidente del colegio, a una mayor cercanía de la ciudadanía con la justicia. Hoy un proceso civil en la provincia de Santa Fe y en toda donde está el proceso escrito no llegan a conocer al juez, muchas veces ni los propios abogados llegan a conocer al juez civil. El juez civil del modelo clásico por escrito, muchas veces lo sostuve así en charlas, en conferencias. Era el juez que estaba acostumbrado a esperar, ¿no es cierto?, el juego dialéctico de las partes para el dictado de su ópera máxima, que es la sentencia, sin haber conocido nunca ni a los testigos, ni a las partes en la solución de posiciones, ni al perito, la posibilidad de interrogarlo al perito. Todo esto estaba fuera, todo llegaba al juez en un acta confesionada por escrito, y no es lo mismo que todo eso se produzca delante del juez y el juez incluso pueda preguntar, como he visto que pregunta. Yo nunca entendí cómo no puede compatibilizarse el proceso civil que es dispositivo, con el hallazgo de la verdad o la búsqueda de la verdad. Para mí son términos no contradictorios y sí conciliables, en el marco de la razonabilidad que es dable esperar a todos los operadores de la justicia, tanto a los abogados como por parte también del juez. La razonabilidad y la prudencia son virtudes que creemos y que es necesario tenerla en el ejercicio de la abogacía y en el ejercicio, más todavía nosotros, en el ejercicio de nuestra función de jueces. Pero la razonabilidad creo que impera y debe imperar en todo sentido. Así que este acercamiento del juez, yo le decía la otra vez al doctor, haber visto una audiencia de vista y causa en La Plata, donde dos mujeres muy grandes,
iban a declarar como testigos, y cuando lo vieron al juez estaban al lado mío y decían, mirá, este es el juez, y después tuve posibilidad de charlar cuando se iban con un grado de satisfacción muy grande, y seguramente esto es la mejor publicidad que puede tener un poder judicial, es el boca a boca. Después remar contra corrientes de opinión ya formada y de descrédito, que en muchos casos somos responsables también, resulta más fácil, o por lo menos tenemos herramientas para tratar de que la gente se persuada que tanto los abogados como los jueces estamos empeñados en tener una justicia mejor. Y esto se gana con la presencia, la inmediatez y la oralidad, mucho más que con el procedimiento escrito. Así que esa es otra de las virtudes que son propias de todo sistema de justicia oral. Y además está en paralelo, también lo señalaba el presidente, con el proyecto de reforma al Código Procesal Civil que los abogados integran, los magistrados integramos, que pretendemos terminarlo en breve tiempo, donde ya está prevista la oralidad. Nosotros, para hacer esta experiencia piloto, por eso me parece absolutamente apropiado el nombre, es una experiencia piloto, porque estamos manejando un número de causas que no va a desbordar para nada los juzgados. Estamos hablando de un promedio de 120 causas más o menos que tienen los juzgados de distrito y algo más los juzgados de circuito, porque esto también es trasladable a los juzgados de circuitos, que es absolutamente manejable la cantidad de audiencias que va a realizar cada uno de los jueces. Después las cifras seguramente la van a volcar, pero estamos hablando de un número reducido de audiencia perfectamente manejable por parte de los jueces. Ténganse en cuenta que estamos hablando de aproximadamente 120 expedientes por juzgado. En Santa Fe tenemos la particularidad de que hay vamos a arrancar con 3 juzgados nada más, porque había muchas vacantes, como bien señaló el presidente, pero que hoy están cubiertas, y la intención es tratar de que la gente de Buenos Aires que dieron los cursos de capacitación estén antes para darlo acá, como se lo dieron en Rosario, a estos jueces nuevos que han entrado a cubrir las vacantes que había en el fuero civil. Esta era una deuda, por otro lado, que nosotros teníamos en la provincia, después de haber generado en el año 2006 el plan estratégico, donde se consiguió sacar el Código Procesal Penal vigente hoy en la provincia de Santa Fe, y que, bueno, más allá de las cosas que habrán que ajustar para que vaya mejorando y sea más eficiente, ya es un sistema instalado que no, por supuesto, no va a retroceder, sino que va a ir mejorando. Y sacamos en aquel entonces el Código Procesal Laboral y nos quedaba el Código Procesal Civil. Se había hecho el digesto jurídico con una limpieza de normas que era absolutamente necesario hacer, pero nos quedaba esto, nos quedaba el Código Procesal Civil, cuya reforma más integral la estamos trabajando junto con el Poder Ejecutivo, las universidades, los colegios de abogados, el gremio, y esto se ensambla, porque eso precisamente viene a ser una experiencia piloto. Y vamos a presenciar entonces un juez más activo, un juzgado más activo, porque vamos a pretender que, por ejemplo, las cédulas, una vez pasada para la audiencia vista causa con las pruebas depuradas, esas pruebas de citación de testigos y peritos lo haga el propio juzgado, con lo cual también, pensándolo en términos crematísticos, es un ahorro para los profesionales. Pretendemos que el perito, que les quiero decir que es un problema, uno lo habla con cortes de todas las latitudes, ha pasado a ser la labor pericial tan importante como problemática la producción de la prueba.
Y entonces vamos a hacer algunas cosas pequeñas, pero que creo que están encaminadas a solucionar ese tema. Se va a tratar de que en esa audiencia fracasada de conciliación y que sirvió para depurar las pruebas, ahí mismo se sortea el perito con un contacto inmediato con la Secretaría de Presidencia de Cámara Civil, y se va a ofrecer a las partes que ahí mismo en esa primera audiencia tenga la posibilidad de recusar al perito. El juzgado va a llamar al perito para que acepte el cargo y se le va a dar el plazo que se estime necesario para la producción de la prueba. Pretendemos con todo esto un juez más activo, que ya no espera sentado detrás del escritorio que las partes fueron haciendo y plasmando en las audiencias por demás que son separadas. En cambio, otra virtud que tiene, que toda la producción de la prueba va a estar concentrada en esta segunda audiencia. En esa segunda audiencia se pretende que se produzca toda la prueba en presencia del juez. Que, repito, la práctica nuestra es que se haga en audiencia distinta, distintos días, el juez ausente, en fin, es un cambio, me parece, rotundo, concentrar la prueba, eliminar bastante hojas de producción de prueba y que se haga ante la presencia del juez. Esta segunda audiencia va a ser video grabada. Vamos a tener salas de audiencia especial para esto, como las tienen las penales. Los abogados se van a poder llevar un disquete donde va a estar la audiencia grabada. Le va a servir como elemento si tiene que interponer un recurso de apelación, porque va a poder ver en su estudio la prueba, cómo se produjo, qué conclusiones fue sacando, que son distintas a las que se puede sacar por escrito de lo que dijo tal o cual testigo y por qué considera que no lo valoró bien el testigo cuando dijo tal y tal cosa. La va a poder reproducir en su estudio toda la audiencia de vista de causa, y me parece que le va a dar mayor posibilidad de fundamentar un buen recurso de apelación. Y los camaristas tendrán que mirar esas audiencias videograbadas. Por eso se hace como hacemos en la Corte actualmente. Cuando admitimos un recurso penal, nos llega la videograbación de las causas penales y en la Corte vemos esas audiencias, vemos lo que dijeron los testigos, vemos lo que dijo el perito, vemos lo que dijo el imputado. Nos parece altamente productivo, por lo menos personalmente considero así, poder ver toda esa prueba nuevamente. Esto es más o menos en líneas generales. Pretendemos, hacer una práctica. No es la revolución, pero creo que allanamos el sendero para tener un proceso civil más apropiado a los tiempos actuales, más cercano a la gente. Pretendemos que sea más corto, pretendemos un proceso donde el juez ya no sea un espectador, sino un verdadero director del proceso que ejerza. Para esto le hemos sacado todo el jugo posible, hasta tanto la reforma del Código integralmente lo consagre, al artículo 19 y al artículo 21 del actual Código Procesal Civil, para poder realizar esta experiencia piloto. Y mientras tanto, todos vamos a hacer una experiencia en oralidad. Y pretendemos también que el secretario, que ya no va a ser tan necesario, se pueda también dedicar a otras funciones de cercanía con el juez, de colaborador con el juez, para otro también tipo de funciones. El fuero civil también está trabajando y la Corte está siguiendo, y ya tenemos los elementos. Aprovecho la oportunidad para decirlo, nada más, que las cámaras civiles están trabajando en la creación de una oficina para los procesos sucesorios. La experiencia nos demuestra a nosotros que por lo menos los camaristas están persuadidos de que esto es así. Se siente más esto, reconozco, en Rosario que en Santa Fe. Hay mucha disparidad en Rosario de cómo tramitar
aunque parezca raro, una sucesión, mucha disparidad de criterios en cuanto a los oficios, a las particiones, a la forma declaratoria de herederos. Se hicieron cursos en la facultad, porque los abogados vieron en la facultad junto con el centro de capacitación que fueron buenos cursos. Se llegó a uniformar algo, pero no todo lo que se puede, y creemos que muchas sucesiones, eso es mi opinión personal, no quiero comprometer a la Corte, pero yo que hablo con los camaristas civiles, comparto personalmente que muchas sucesiones no son contenciosas, no hay conflicto, y bien la pueden los abogados tramitar ante una oficina de gestión que vaya despachando todos los oficios con una fórmula consensuada, con decretos consensuados. El juez se sortearía como siempre, y después todo el otro trámite de oficio, diligencia, hacerlo desde esa oficina. Si se plantea un conflicto, deberá irse hacia el juez que había sido previamente designado, por supuesto. En nada repercute sobre la regulación del horario, así que al contrario, creemos que se va a acelerar. Por lo menos esto en Rosario es muy sentido. Muy sentido, la disparidad de criterio enorme, que una sucesión se tramita en la quinta de una manera, en la séptima en otra, ¿no? Y pretenderíamos también que en esas oficinas el día de mañana estén las reparticiones públicas a las cuales se oficia, para que se conteste de manera mucho más inmediata, que tengan personal destacado en esa oficina 1. En esto estamos trabajando. Hemos pasado, siguiendo a Noruego Oz, del juez Júpiter, iluminado, que tenía el conocimiento de todo, el juez Hércules, esto decía muy bien Oz, un politólogo y sociólogo noruego muy bueno, un artículo que recomiendo leer, que todo lo lleva ese juez Hércules, por la cantidad de conflictos nuevos que se suscitan, pero que está haciendo agua. Y pasamos al juez Hermes, que es el juez, siguiendo en esto en la mitología griega, el juez un poco más comunicativo con las partes, que le permite mediar, que le permite acercarse a las partes. Todas estas figuras se repitieron en la historia en la Argentina y en todo el mundo. Yo siempre, a estos no los descalifico, son etapas. El que no me gusta es el juez publicitario, que también tiene un dios griego que lo ejemplifica, que tomó un teatro por el solo hecho para que todos hablen de él. Ese no, creo que en un sistema republicano la publicidad de los actos de gobierno que el Poder Judicial integra tienen que ser públicos. Las sentencias, por ejemplo, reservando, ya sabemos, en algunas materias los nombres, pero en principio son públicas, como todo sistema republicano. Una cosa es tener un poder abierto que publica sus actos, y otra cosa es el juez que le gusta hacerse propaganda de sí mismo. Son dos cosas totalmente distintas. Así que bueno, pretendemos una justicia mejor. Esto es un paso, nada más, le dije de antemano, es una experiencia humilde si se quiere, pero que apostamos a que dé frutos y que sea una práctica en la oralidad, en la inmediación y en un juez mucho más cercano, como decía el presidente, a las partes, a los abogados, al ciudadano, al cual en definitiva le debemos el esfuerzo, nuestro trabajo, de ustedes y a nuestro. Muchas gracias, y se va a quedar la presencia de ellos. Muchas gracias, doctor. Yo le quería comentar que el protocolo está en la página del colegio, el protocolo de actuaciones orales. En la página del colegio, donde está la noticia, al final hay un link donde está el protocolo, lo pueden imprimir para todo aquello que les interese, nada más. Ahora los dejamos con los doctores de la Mónica, Ríos y Pagliano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Digo que el que tendría que estar acá en el medio es el juez decano, que es el doctor Ríos, el más grande de todos. Bueno, no, sencillamente
Gracias por la presencia. La verdad que esto es de explicación y comprendimiento y comprensión, perdón, sencilla, ¿no es cierto? A ver, algo que vemos nosotros cuando nos llega un expediente, una causa judicial a la Cámara. Es muy común que o el accidente o el incumplimiento tenga al menos 10 años. Mínimamente 10 años. Entonces uno se pone en la cabeza del cliente de ustedes y lo que estará pensando esa persona que hace 10 años sufrió el accidente o que hace 10 años no le pagaron. Lo mínimo creo que estoy hablando. Yo la verdad que en los últimos meses empecé a hacer un ejercicio a ver de cuándo era, me ponía a ver en el acuerdo de cuándo era el hecho, el accidente, el incumplimiento, y bueno, es lo mínimo que está sucediendo. Fíjense, estamos en segunda instancia alzada, y después posiblemente quedará inconstitucionalidad, si se abre o no, y ni hablar si la Corte llega a anular, ¿no es cierto? Porque ahí viene el reenvío. Pero bueno, un poquito de trasladarle a ustedes cómo se gestó esto o cuál fue la previa a la suscripción del convenio de la Corte Suprema con el Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, una noche nos metieron una tráfico, una madrugada, y aparecimos en La Plata a las 8 de la mañana. Y bueno, y ahí nos habían preparado, eran magistrados de Rosario, magistrados de Santa Fe, estaba el doctor Falistoco, bueno, gente del Ministerio de Justicia de la provincia, el Ministerio de Justicia de la Nación, y se había preparado una jornada en la cual íbamos a presenciar audiencias de las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Y ahí presenciamos dos tipos de audiencias, nos separamos en grupos y bueno, veíamos audiencia preliminar y audiencia de vista de causa en el sistema procesal que ellos tienen. Generalmente para los accidentes de tránsito ellos tienen, creo que, el juicio sumario, que la particularidad que tiene es que el ofrecimiento de prueba es con la demanda y la contestación y no tiene alegatos. Pero bueno, a ese momento había solamente algunas provincias que ya habían arrancado, entre ellas provincia de Buenos Aires, con este convenio suscrito con el Ministerio de Justicia de la Nación en el marco de Justicia 2020, y otras provincias en estado de que estaban por firmar o en estado de ejecución del convenio. Pero sencillamente lo que tiene este convenio es que se materializa esta oralidad con el texto procesal vigente en cada provincia, es decir, no se necesita modificación del Código Procesal, sin perjuicio que acá se lo está modificando, y bueno, y el anteproyecto tiene una estructura que se adecuaría a esta oralidad. Pero bien, aclarar, es solamente para los procesos declarativos, y entonces ahí lo que fuimos a ver nosotros tenía una gran similitud con lo que era un juzgado civil y comercial de Rosario o de Santa Fe en cuanto al ingreso de causas. Un juzgado de La Plata tenía un ingreso de 1.200, 1.300 causas, algo similar a lo que tenemos acá en Santa Fe, que puede andar en 1.500, 1.300, 1.200. No sé cómo estarán los guarismos estos últimos años. Aquí mis colegas tienen por ahí números más precisos en relación a eso. Y bueno, y también sencillamente el punto medular de la materialización de este convenio es a través de la realización de dos audiencias, allí denominada audiencia preliminar y audiencia de vista de causa, que acá va a tener otra denominación, audiencia de producción de prueba y de proveimiento de prueba, adecuándolo al texto procesal. Y bueno, ¿y qué es lo que vimos, lo que pudimos allí vislumbrar?
por un lado, en la audiencia que ellos le dieron la denominación de preliminar, y que bueno, que así es la denominación que tiene el Código Nacional. Primero, lo que se intenta hacer es conciliar. Si no hay conciliación, se van a fijar los hechos objeto de la controversia, como recién lo decía el doctor Falistoco, y va a haber una importante depuración de la prueba, una gran limpieza de los elementos probatorios que las partes habían ofrecido en la demanda y la contestación. A ver, ¿qué efectos tiene esto? A ver, les doy un ejemplo de lo que vimos ahí. Presenciamos la jueza estuvo aquí el sábado en el seminario que organiza el Colegio de Magistrados del Centro de Capacitación Judicial, la doctora Cecilia Tanco, que con mucha gimnasia, muy capacitada, con el expediente bien leído, con toda la prueba bien, un elevado grado de conocimiento de la causa en el momento de la audiencia preliminar, ahí ponía de acuerdo a las partes, no hubo conciliación, y ponía de acuerdo a las partes sobre qué pruebas iban a producir. Y entonces en el ejemplo que le estoy dando decía, le decía a una de las partes, que era el abogado de una compañía aseguradora: a ver, doctor, usted ofreció sobre una cuestión de derecho, creo que era referido a una franquicia, una prueba pericial a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, que hay que mandar un exhorto, y entonces el abogado dice, no, mire, no, de esa desisto de esa prueba. En realidad lo único que a mí me interesa es que se produzcan las testimoniales. De acuerdo a lo que salga de las testimoniales, mi representado va a ofrecer o no la posibilidad de un acuerdo. Y bueno, y ahí lo que yo vi, en ese caso en particular, es que del 100% de la prueba se había depurado el 80%, había quedado el 20%. Y fijó, teniendo en cuenta la escasa prueba a producirse, fijó audiencia de vista de causa, estábamos en el mes de octubre, para diciembre. Estos eran audiencias reales. Entonces en el mes de diciembre, creo que era 7 de diciembre, se producía la audiencia de vista de causa, que sería la de producción de la prueba. Esa es la primera ventaja. Esa audiencia no es video filmada. Pero por ejemplo nos decía la jueza que bueno, ella tenía costumbre de ponerse no en un nivel superior, como por ejemplo en este estrado, como sí sucedía en la vista de causa, sino en una mesa o en un nivel igual a los abogados, mano a mano con los abogados, con el expediente, y tratando de conciliar y de depurar la prueba. Y bueno, y después la segunda parte en lo que consiste esta implementación de la oralidad es la audiencia donde es decir, en esa audiencia preliminar se provee toda la prueba, se provee y se notifican las partes. Y en la audiencia de vista de causa, que acá sería de producción de la prueba, se produce la prueba confesional, la prueba testimonial. Lo importante es la presencia del juez ante las partes, y algo que a mí me pareció muy importante, el libre interrogatorio. Empezaba a preguntar el juez, después preguntaba actor, demandado, y por ahí me sonreía con lo que recién señalaba el doctor Falistoco, bueno, por ese impacto que provocaba estar frente al juez, a los testigos y a las partes, que generalmente eso no sucede. Porque ahí era un conflicto de vecinos, y estas dos mujeres mayores eran testigos. Y bueno, y el juez al final de cada testimonio, que habían con mucho detalle habían atestiguado cada una de estas testigos, le pregunta: señora, ¿y usted cómo se enteró cómo sabe todo esto? Y porque me lo contó mi vecina de hacia la esquina. Entonces ustedes después, y también vimos una vista de causa de un accidente de auto, todas las audiencias de vista de causa que habíamos presenciado nos íbamos ya con una
imagen bastante certera de cuál iba a ser el resultado del juicio. Y bueno, ¿y qué otras ventajas tiene esa audiencia de producción de la prueba? A ver, si lo comparamos con lo que ocurre hoy en el juicio ordinario, que tenemos las testimoniales diseminadas todo en distintas fechas, que hay que andar notificando, que un empleado tiene que andar tipeando toda la audiencia, y esa audiencia es videofilmada. Y eran 20 minutos de audiencia, 15 minutos, media hora, según la complejidad de la causa. Es decir, no llevaba mucho tiempo la producción de esa audiencia de vista de causa, había una economía en tiempo, había una economía en la utilización de recursos humanos, y bueno, y cuando terminaba se le entregaba, ahí había asistencia del secretario o empleado jerarquizado, se le entregaba un CD con la audiencia a la parte actora, a la parte demandada, y bueno, como dijo el doctor Falistoco, después, si era apelada la decisión, sube esa videofilmación a la cámara, que la van a tener que ver los jueces de cámara para resolver en la alzada. Además, coincidencia de los jueces que deben capacitarse, ¿no es cierto?, para llevar adelante este procedimiento, es que los cuerpos voluminosos, a ver, ustedes, cada vez que nos viene un daño y perjuicio, mínimo 3 cuerpos tienen, 3 cuerpos, 6 cuerpos, bueno, realmente no pasaban un expediente que tenía 3, 4 cuerpos de las 200 fojas. Es decir, un solo cuerpo. Y también se reducía considerablemente el tiempo del proceso con estas 2 audiencias. Todo esto, además, tiene un seguimiento, un monitoreo estadístico, verificándose cuántas conciliaciones se llega, pero había un gran porcentaje de conciliaciones entre la preliminar y la vista de causa. Como así también, ¿no es cierto?, otro tipo de parámetros, como por ejemplo son la duración de los procesos, y también encuesta de satisfacción de las partes que concurrían a la audiencia de vista de causa. Esto es más o menos lo que fuimos a ver ahí a La Plata, pero bueno, mis colegas ya se han introducido en mayor medida en esto, porque han estado en lo que es la elaboración de los protocolos que aquí se van a aplicar. Así que los dejo con ello. Muchas gracias. Bueno, no, la verdad es que quizás lo más importante sería responder a las inquietudes de ustedes, porque creo que ya básicamente está dicho cómo funciona el sistema. A mí las veces que me ha tocado hablar de esto, lo único que trato de hacer es de alentar a que la prueba piloto sea tomada, como hace mucho tiempo ya decía Chiovenda, con energía por los jueces y buena voluntad por parte de los abogados. Yo no voy a hacer hincapié, porque estoy seguro, primero porque está en la página del colegio, como ya les explicó Mariano, y creo que ustedes se van a tener que sentar a leerlo tranquilo, a depurarlo, más allá de que Luciano aquí lo tiene y lo podemos observar y los podemos charlar y discutir. Se van a encontrar con una fórmula de decretos que le va a resultar totalmente inusual, porque la manera en que se hacen los decretos es alentando, advirtiendo, haciendo saber que la audiencia no puede fracasar, etcétera. Es decir, indudablemente esto va a funcionar en la medida que se opere con buena voluntad. Tiene un montón de cosas positivas para rescatar, al menos desde mi punto de vista. Yo creo que como prueba piloto es muy bueno para que nosotros vayamos cambiando el chip. Acá
estos dos compañeros que tengo últimamente y que ya nos hemos tenido que poner a hablar en varias oportunidades juntos no hacen más que destacar mi carácter de decano y mis canas, lo cual a mí me deja en una posición muy cómoda, porque sinceramente yo ya estoy más cerca de la puerta de salida que muchos de los que veo acá, que hay un montón de gente joven, algunos que felizmente se van a iniciar como magistrados, lo cual nos llena de placer, y que van a tener que cambiar el chip porque los tiempos se vienen encima. Nosotros hace un tiempo estuvimos en unas charlas acá, en todo invitados por el Colegio de Abogados, donde vino un juez brasilero y nos hablaba del expediente electrónico. Y ya pensaba, él ya le encontraba un vicio al expediente electrónico y nos decía: ustedes tienen que luchar por el expediente electrónico sin PDF. Fíjense, o sea, a nadie se le ocurre que hay una concepción distinta de ver la hoja de papel, y él nos los decía. Nosotros estamos acostumbrados a ver la hoja de oficio así, y hoy la concepción es esta, la pantalla, lo apaisado. Parece mentira, pero es un cambio, y hay que acostumbrarse, hay que adaptarse. Es verdaderamente imperdonable, con todo lo que nos ofrece hoy la tecnología, que sigamos teniendo un proceso de principios de siglo. Entonces, muchas cosas tienen que cambiar, mucho tiene que cambiar en la cabeza de los jueces y de los abogados. A mí me causa hasta verdaderamente gracia, pero digo, el tiempo que se ahorra. Y nos comentaban, la gente que está utilizando el sistema ya no se va más a ver fojas tanto. Yo a veces estoy trabajando con 2, 3 cuerpos de expediente en un pedacito que me queda del escritorio donde tengo la computadora, y les aseguro que un drama para mí es que no se me cierren o abren. Entonces estoy poniéndole el código encima, cruzado de una manera u otra, y acá con un CD me van a decir minuto tanto. Corro, como hacemos todos en el celular, corro, voy al minuto tanto y sé lo que dijo el testigo, o cómo lo dijo, cómo no lo dijo, qué cara puso, etcétera. Cuando yo recibo, como juez, sea de primera o de segunda instancia, cuando yo recibo un expediente donde una audiencia, dejemos de lado el tema de la audiencia que me tomó un empleado porque yo no estuve, cosa que verdaderamente no es una práctica que nunca utilicé yo como magistrado. Pero una audiencia, supongamos que la tomó el juez, etcétera, pero que se tomó en extraña jurisdicción. Y la verdad que a mí siempre me complican, porque hay distintas maneras de tomar, hay distintas maneras de escribir, y cuando el testigo es clave y todas las respuestas son que sí, que no, o sí, no. Y uno sinceramente no sabe, porque entonces la respuesta está guiada por la pregunta, y la pregunta la hizo una parte, a mí eso como prueba casi no me sirve. Yo no sé si el testigo dijo sí, hizo así con la cabeza, y sí, qué sé yo. Entonces todo eso ahora cambia el chip. Y una cosa que es fundamental también, en lo que yo hago mucho hincapié, es en el control ciudadano. Y eso, hoy cuando empezó Mariano, con quien nos une una vieja amistad, y viejas rencillas también, dice, porque los jueces morosos, ¿y qué tal los abogados? Como dijo esa diputada, hola, ¿qué tal? Y yo pensaba, ¿y los certificados médicos para las audiencias? Entonces, todo eso, todas las chicanas, ojo, también las cosas que hacen los jueces, yo me hago plenamente cargo, están a la vista de las partes. Están a la vista de las partes. Hoy a la audiencia va a venir las partes van a escuchar al testigo igual que lo escuchan los abogados, igual que lo escucha el juez. Y las partes van a poder controlar todo lo que dijeron los testigos y que hace el juez.
Y a ver, uno puede lograr en un proceso escrito, y de hecho se ha hecho, hay experiencias en el mundo que lo demuestran, que se puede tener un proceso escrito con una velocidad impresionante. Lo que es distinto del control ciudadano, de lo que pasa oculto, escrito, en audiencias que nadie ve, que ni siquiera el juez a veces, y lo que pasa a la vista de todos. El otro día en una charla que tuvimos hacíamos referencia a que en este país, en una de las causas más renombradas que tuvimos, que fue el juicio por la muerte de María Soledad Morales, ¿se acordarán ustedes? En Catamarca, una audiencia se anuló porque por una videofilmación se vio que un juez, como si yo le hiciera una seña a Luciano por acá atrás, que en un proceso escrito no se puede percibir. Y fue un hito eso. Bueno, a lo que se los está invitando con la adopción de esta prueba piloto, que posiblemente termine convertido en el sistema con la reforma del código, es a eso, a un mayor control ciudadano sobre todos los factores de la justicia. Un mayor control sobre los jueces, un mayor control sobre la actividad de los abogados, un mayor control sobre la mora. Porque esto es muy sencillo, es decir, este sistema, insisto, yo porque todo el mundo sabe que yo tengo un problema particular con eso, ¿no? Pero este sistema, con que cada vez que fijamos una audiencia traemos certificado médico de 2 testigos, no funciona. En realidad no funciona. Sí, yo reconozco que tengo un problema con eso. Considero que es la principal mala praxis médica que existe y nadie la ha denunciado todavía. Este sistema así no funciona. Entonces, todos se tienen que poner las pilas porque para los jueces también es muy fácil la tramitación de un expediente y que por ahí venga el secretario y diga, hay problema en una audiencia, entonces el juez aparece y más o menos la campea y sigue, y todavía no sabe ni qué dice la demanda, ni qué dice la contestación, ni nada. Total, el expediente lo va a ver dentro de un par de años, cuando lo tenga para sentencia, y posiblemente si él se tiene que ir, ni siquiera sea él el que lo sentencie. ¿Para qué va a estar perdiendo tiempo escuchando una audiencia? ¿No es cierto? Entonces, este es un sistema distinto, insisto, es una configuración distinta que tiene como novedoso que es un gran aporte de tecnología. Yo los convido a ustedes a pensar qué les pasa en su vida personal y profesional si pierden el celular. Los 2 días en que tarden en recuperar las cosas, qué descalabro se les arma. Y eso les muestra lo que es tecnología aplicada a nuestro quehacer diario, ¿no es cierto? Entonces, toda esa facilidad que tenemos hoy con los celulares de saber dónde están los hijos, de reunirnos con los amigos, de sacar una foto de un expediente y pasársela a un abogado para que sepa, o a un colega que no puede ver el expediente, y fotografiar el decreto y pasárselo por un WhatsApp, y etcétera. Todo eso que se nos agiliza tanto y lo queremos poner en acto, o en el proceso lo estamos desperdiciando. Y me parece que eso es verdaderamente lo más relevante de esto, poner en acto todos los medios que tenemos a disposición, por un lado, y fundamentalmente exhibir nuestra actividad. Vuelvo a decir lo que me tocó decir el otro día. Yo llevo 37 años adentro del Poder Judicial de la provincia, justamente por eso me cargan estos desconsiderados, y estoy convencido de que no nos merecemos estar en el sitial que tenemos en la opinión pública, porque sé cómo se trabaja adentro del Poder Judicial y sé muy bien cuáles son las preocupaciones de los jueces. He estado en todos los estamentos, en la Corte, en primera instancia, de circuito, de distrito y en una Cámara de Apelación. Y sé cómo se trabaja y sé que no nos merecemos que solamente los sindicalistas sean peores vistos que nosotros en esta sociedad. Y entonces lo mejor que se puede hacer para eso es abrir las puertas de la casa y que vengan y nos vean trabajar.
Y eso es lo que va a ocurrir con este sistema. Después, bueno, lo dejo a Lucho con aspectos quizás un poco más técnicos y después a responder todas las preguntas que ustedes quieran. Sí les digo que los factores de este sistema, jueces y partes, después que lo prueban, es lo que le decía hoy al periodista que nos entrevistó, después que lo prueban, se les pregunta, ¿volverían al sistema anterior? Y todos inexorablemente dicen que no. Así que es una buena oportunidad. Gracias. Buenas tardes. Desde ya el agradecimiento, reitero, por la presencia de todos. A mis dos colegas también. No me queda mucho por decir en realidad, porque ya se ha agotado un poco el temario, la temática, y respecto de la misión de venir hoy, solamente decir una o dos cositas que la semana pasada, cuando la Corte tuvo la reunión con el Colegio de Abogados de Santa Fe, y bueno, mientras esperábamos que lleguen las autoridades, un poco hablando con Mariano, un poco de tranquilidad, transmitir desde el Poder Judicial o desde quienes estamos un poco en esta prueba piloto, de que, como bien se dijo, en el universo de causas que tienen los juzgados civiles y comerciales de Santa Fe, 1.200, 1.300 causas, no son todas, porque hay causas que evidentemente no ingresan, como no ingresan, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, todo lo que son juicios ejecutivos, juicios voluntarios, concursos y quiebras, y es un universo un tanto limitado, que según las estadísticas propias de la Corte podría ser aproximadamente de unos 120 expedientes anuales. Y lo que la Corte, a su vez, eso para este año, que arranca la prueba piloto a partir del mes que viene, únicamente se encuentra limitado a los expedientes nuevos, a los que recién van a ingresar a partir del 9 de abril del corriente año, que sean juicios declarativos, sea por el trámite de juicio ordinario o del trámite sumario, en los juzgados civiles y comerciales de Santa Fe, y en los cuales en su momento, como bien se dijo, por los problemas de vacancia que había, en principio son 3 los juzgados, el juzgado civil de la primera nominación, de la quinta y de la 11ª nominación, los que arrancarían con la prueba piloto, y lo que está pensado es lograr una de las pautas que fija el Ministerio de Justicia de la Nación, el programa Justicia 2020, es que los jueces que se van a ir sumando al programa previamente tienen que estar capacitados. Desde la Corte y con el acompañamiento del Centro de Capacitación, bueno, en su momento se hicieron las jornadas para magistrado el año pasado en Rosario, en 2 días, y este año se hizo la jornada aquí en Santa Fe y también en Rosario para funcionarios de esos juzgados y empleados, para brindarle la capacitación con donde vinieron funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y precisamente también un juez y secretario de La Matanza, que a explicar a traer y mostrar su experiencia en vivo, a tratar de mostrar de que esto no es nada imposible, que no nos tiene que poner los pelos de punta, sino que es algo que viene, una herramienta para tratar de mejorar, no solucionar todos los males del proceso civil, pero sí para mejorar, para probar, máximo cuando tenemos el proceso de reforma. Y viene también acompañado, y ha salido muy bien, el viernes pasado, que ha venido también una jueza, como dijo el doctor de la Mónica, también a contar su experiencia en el seminario sobre capacitación que se está realizando sobre la oralidad y la reforma del Código en la Corte Suprema de la provincia. En cuanto al escenario, es algo para sumarse, para tomarlo con buenos ojos, más allá de que, como en la propia naturaleza de todos nosotros, siempre a los cambios, a las cosas nuevas, siempre tratamos de poner algún freno o tenemos algún recelo. No obstante lo cual, uno cuenta la experiencia, escucha muchas veces, ha escuchado a estos jueces, ha visto, como dijo Roberto, y creo que es una buena oportunidad para poder sumarnos y para poder mejorar la justicia de Santa Fe. Otro dato, en Buenos Aires la experiencia me parece que había arrancado con alrededor de 30 jueces y hoy por hoy son casi 100 jueces en provincia de Buenos Aires que ya están en el sistema, donde a iniciativa de los propios jueces son los que van pidiendo la capacitación para sumarse a la prueba piloto que todavía tienen en Buenos Aires.
Un número más, por ejemplo, en Mendoza, donde está la prueba piloto y donde está en funcionamiento, ya ha entrado en vigencia este año, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, los números de la Suprema Corte de Mendoza en cuanto a la duración en primera instancia. Ellos calculaban que en el plazo aproximado de un año los juicios de conocimiento tendrían sentencia en primera instancia. Acostumbrado a 5, 6 años, 4 años, la estadística o las proyecciones que ellos mismos cuando presentaron el nuevo código que entró en vigencia este año, hablaban de aproximadamente un año de duración de los juicios de conocimiento. 2 o 3 cositas técnicas, pues me gustaría que nos pregunten, porque me parece que ya abundar sobre lo que se ha hablado no tiene mayor sentido. Lo que ustedes van a encontrar a partir del protocolo y en los 3 juzgados, las causas de conocimiento que se inicien, es un primer decreto en el cual, como normalmente se tiene, es el decreto en el cual se provee la demanda, pero en la parte final el propio juzgado va a indicar de que la causa se encuentra sometida a la prueba piloto conforme acordada de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo novedoso que van a tener estas causas, este primer decreto que van a tener los juicios declarativos. Y también allí se hace, como bien dijo Gustavo, la primera indicación, que es que las audiencias que se van a fijar, las de provimiento de prueba y eventualmente la audiencia de producción de prueba, no se van a suspender ni por caso fortuito, únicamente se van a poder suspender por caso fortuito o fuerza mayor. Y en el trabajo que se hizo el año pasado, los magistrados en Rosario, también ahí van a ver que se agregó una mención que está vinculada con el tema de la eventual regulación de honorarios, porque la comparecencia a las audiencias se va a tener en cuenta los fines del artículo 4 de la ley de aranceles. Es decir, miren, cuando vamos a ver el momento de cuál es el trabajo realizado por el profesional, se va a valorar si evidentemente ha acompañado, ha estado en la presencia de las audiencias o no ha estado en ello. Esto es una primera ya aclaración, es decir, el juez directamente indica que la causa va a estar sometida al plan de oralidad en el proceso civil y comercial, conforme las acordadas, conforme el protocolo. Por eso el protocolo va a ser una herramienta de trabajo tanto para los jueces como para los abogados. Los decretos no son muchos, este es el primer decreto, y luego del cual, y lo importante aquí es que hasta la contestación de la demanda y contestación de demanda, en su caso previamente oposición de excepciones, trámite de excepciones, va a seguir el trámite normal que tiene nuestro Código Procesal, y recién la nueva modificación va a aparecer una vez contestada la demanda. ¿Por qué? Porque una vez contestada la demanda va a ser el propio juez el que de oficio, ya se dijo, y aquí va a haber una participación más activa del juez, no solo en las audiencias, donde debe estar sí o sí presente, sino también una mayor participación del juzgado en cuanto al impulso oficioso de la causa. Por ejemplo, una vez contestada la demanda, el juez directamente va a abrir la causa a prueba, y es ahí la oportunidad donde las partes, nosotros no tenemos ofrecimiento, a diferencia de Buenos Aires, ofrecimiento de prueba o del tribunal colegiado, del procedimiento oral que tenemos regulado en el código, el ofrecimiento de las pruebas con la demanda y la contestación, sino que el juez, cuando decreta la apertura de la causa a prueba, ahí las partes van a tener el plazo ordinario de los 10 días o de los 3 en el sumario para ofrecer los medios probatorios. En ese decreto de apertura a prueba, en el cual las notificaciones también la va a hacer el juzgado, se fija la fecha para la audiencia de proveimiento de prueba, tradicionalmente o comúnmente llamada audiencia preliminar. El plazo, según el protocolo, varía entre 30 y 40 días corridos desde ese decreto, o sea que es un plazo bastante próximo. Las partes deberán ofrecer las pruebas. Y luego, sí, en esa audiencia de provimiento, un primer aspecto o mojón muy importante es el intento de conciliación por parte del juez. Para lo cual, como se dijo hoy, y lo vivimos en Buenos Aires, en una audiencia preliminar, en un tema, yo lo comenté ya en otros lugares, un juicio de mala praxis por una construcción contra un arquitecto, por una edificación. Lo que se requiere y se notifica es la presencia tanto de las partes personalmente como de los profesionales que las asisten. Y hay una gran misión por parte del juez, que va a llegar con el expediente leído, con las pruebas ofrecidas, sabiendo que las partes ofrecieron, pero primero, la primera cuestión fundamental es tratar de conciliar, de llegar a un acuerdo entre las partes. Caso contrario, sí se va a pasar
a tratar de trabajar en conjunto. Entre el juez se ve muy ameno esto, por lo menos en Buenos Aires, y no se crean de que los dos abogados que estaban en esa audiencia, por lo menos del juicio de la mala praxis o de la supuesta mala praxis del arquitecto, era la primera vez que esos abogados participaban de una audiencia de este tipo. Lo dijeron después y se fueron muy satisfechos. No eran abogados que ya habían participado de alguna audiencia del sistema de la prueba piloto. Se trata de fijar los hechos controvertidos, cuáles son las pruebas conducentes o idóneas para demostrar esos hechos, desechar aquellas pruebas evidentemente inconducentes que no nos llevan a nada. Se limpiaba con el término que si se permite limpiar, o las mismas partes decían no, este testigo no, fue presencial, está bien, esto no va a ser para accidente de tránsito, salvo que sea atraído por foro de atracción, pero decía, este testigo no, en realidad no fue presencial. Entonces lo vamos a llevar a Mariano Viganó, que sí fue el que estaba ese día, y dejamos todos otros dos testigos. Y se depuraba muchísimo cuáles eran las pruebas a producir, los informes, la prueba informativa y fundamentalmente la prueba pericial, que en los juicios ordinarios, en los juzgados civiles, tiene importancia, depende del pleito, pero no es decisiva como sí podría ser la pericial mecánica en un accidente de tránsito, en lo cual no estaría alcanzado. Y así se fija una especie de plan de trabajo también consensuado entre el juez, no es que el juez viene e impone la parte, miren, la audiencia de vista de causa, en el cual el plazo aproximado son 120 días corridos para fijarse, va a ser tal día, no, pero mire que yo ese día tengo, hoy por hoy con los celulares uno tiene la agenda, ustedes tienen la agenda, tengo otra audiencia y bueno, si no, mande otro abogado, no, mire, no puede ese día, queda mejor el otro día, la parte no puede venir ese día, no, ese día tengo otra cuestión. Se trata de fijar de manera consensuada, ellos hablan y se habla en el protocolo de plan de trabajo. Para la misión fundamental es tratar de llegar el día de la audiencia de producción de prueba o vista de causa con todos los medios probatorios que se despacharon producidos. Esa es la misión, ya tener las cartas sobre la mesa, en esa audiencia recibir la confesional, recibir las testimoniales, si tiene que estar el perito, que esté el perito para brindar las explicaciones o ampliaciones, que nuestro código lo permite, un rol activo por parte del juez. Y en esa audiencia también tratar de intentar una conciliación previamente, que no va a ser video grabada. Ahí la experiencia que nos contaban los jueces de Buenos Aires es que es muy poca. Sí, en la audiencia preliminar es muy alta la tasa de conciliación, pero en la audiencia de prueba es muy poca, porque muchas veces ya las partes cuentan con la prueba producida y aquel que ve que sus cartas son las ganadoras dice no, hacemos la audiencia, alegamos y que el juez resuelva. Hay menor tasa de conciliación, no obstante lo cual el juez va a intentarlo igualmente, lo indica el protocolo. Me parece que es una buena oportunidad, tal vez no para los juicios que uno cree que ya tiene ganado, pero aquellos juicios que están todavía un poco dudosos con las pruebas, es una buena oportunidad para tratar de llegar a un arreglo, a alguna alternativa de la solución de la controversia. Recibir las pruebas, estas audiencias, como decía hoy Roberto, a diferencia de tener hoy por hoy un juego diseminado, las audiencias hoy una testimonial, mañana otra, pasado la confesional, después esta o aquella, se concentraría con una gran economía en una misma audiencia, con corto tiempo, una reproducción fiel de lo que se declara, y no como hoy tenemos, que ustedes van a los juzgados y se está tecleando la audiencia y después hay que leer, o hay que el testigo la vuelve a leer, los abogados la vuelven a leer, para ver si efectivamente refleja fielmente lo que dijo el testigo, lo que dijo la parte en la confesional, porque muchas veces no es lo mismo lo que se manifiesta de manera oral y lo que se transcribe de manera escrita. Y una vez celebrada la audiencia, también el protocolo indica que el juez va a invitar a las partes, si desean o si acuerdan, mejor dicho, si acuerdan alegar de manera oral en ese acto, con lo cual también acortaríamos los tiempos del proceso. Esto no es una imposición, a diferencia del primer decreto, sino que es una invitación a las partes si quieren alegar en el mismo momento. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, en el juicio sumarísimo, pero si las partes desean alegar en el mismo momento, si no lo desean, se llevan el soporte tecnológico para preparar el alegato, luego de lo cual la causa pasa para sentencia. Las notificaciones por cédula las va a realizar el juzgado, las notificaciones de las audiencias se hacen en el momento y se va a procurar fundamentalmente en materia de los peritos, porque la experiencia de Buenos Aires en materia de accidente de tránsito,
materia que aquí no entra, repito, es que, por ejemplo, en La Matanza tenían en materia de médicos un solo perito médico. Entonces era muy difícil trabajar y llegar a la audiencia de vista de causa o audiencia de producción de prueba con la pericial producida. Entonces aquí se está tratando de buscar algún mecanismo para que, como dijo el doctor Falistoco, el perito ya en la misma audiencia se sepa quién es el perito, las partes puedan tener la facultad de poder ejercer su derecho para recusarlo, y en su caso ya que el juez, como siguiendo lo que dice el código, le puede fijar el plazo prudencial para la producción del informe antes de llegar a la fecha, antes de la audiencia de producción de prueba. Esto es sintéticamente el procedimiento que se va a aplicar a las causas que ingresarán en el plan piloto. Está el protocolo, están los modelos de decretos, va a estar el soporte informático por parte de la Secretaría de Informática de la Corte de la provincia, que está trabajando en esto. Y también futuramente, en el futuro ya van a estar las salas de audiencias para videograbar las mismas con toda una agenda y el sistema informático adecuado para brindar lo mejor por parte del tribunal y del Poder Judicial para que el sistema marche por los carriles que uno espera que tiene que andar y que nos brinden una experiencia positiva que también va a servir para la reforma que se está proyectando del Código Procesal Civil y Comercial. Lo último que digo en cuanto a números, en estos 3 juzgados lo que estaría proyectado de iniciarse cuando se inicie el sistema es aproximadamente un número de 2 audiencias preliminares por semana por juzgado. Así no estamos hablando de números alocados ni de 2 audiencias por día, sino que aproximadamente son 2 a 3, si se quiere, haciendo un gran esfuerzo de acuerdo a los números, audiencias preliminares por semana, y cuando lleguen la audiencia de vista de causa, que no va a ser de manera inmediata, lo que se está estimando es una audiencia por juzgado por semana. O sea que los números aparecen como muy alentadores para la implementación de la prueba piloto. De mi parte, esperamos los 3 las preguntas e inquietudes que tengan al respecto y los aspectos que hemos dejado a lo mejor sin aclarar. Sí. Sí, yo quisiera preguntar cómo juega la prejudicialidad frente a estas experiencias pilotos. Está en el protocolo. 142, sigue vigente. Está indicado en el protocolo que para los, digamos, si la prejudicialidad te impide dictar sentencia, no va a tener solución. Pero frente a cuando está indicado en el protocolo cómo se va a obtener y se va a conceder una autorización a los abogados, incluso a los peritos, para munirse del material que se dé en otra sede. Sí, repito algo que en lo que está insistiendo Luciano, es que, y que quizás por la inercia de la oralidad en los procesos de daños y perjuicios, que todos estamos muy pendientes de ese tipo de cosas que muy difícilmente se van a presentar en los juzgados de primera instancia de distrito. Es decir, nosotros ya tenemos un sistema de oralidad en los tribunales que hacen responsabilidad extracontractual que no forma parte de esta experiencia piloto. De todas formas, en la medida en que pueda ser necesario, puede ocurrir. Circuito podría ocurrir con un desalojo, y si hay una causa penal por usurpación, por ejemplo, se va a permitir el acceso, se va a autorizar el acceso a esos expedientes. Por supuesto que en el fondo de la cuestión la prejudicialidad va a seguir igual, afectando a los procesos de la misma manera, porque no lo indica el Código Civil y Comercial. Pero va a haber acceso, se va a autorizar peritos y partes para acceder a expedientes penales, básicamente, o por lo menos, más o menos eso es lo que dice el protocolo. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, yo quiero preguntar algo. Que no lo dijeron ustedes, lo dijo el doctor Falistoco, de la caducidad de la prueba que se ofrece y que no se llega a producir para la vista de causa o como se denomina la audiencia.
Está claro en el protocolo que existe la posibilidad de que haya una audiencia supletoria, digamos. Existe esa posibilidad, pero cuando la no producción de la audiencia no es por negligencia. Entonces, ante motivos fundados se va a fijar como si fuera una audiencia supletoria, una segunda audiencia por si fracasa o se toma esa audiencia y se toma, por ejemplo, después un par de testigos que, no sé, les cortaron el puente y no pudieron llegar o algo. Se insiste mucho en el protocolo en que por eso digo que hay que cambiar un poco el chip, que el juzgado tiene que tener que comunicarse telefónicamente con los estudios, con los abogados, en los últimos 15 días antes de la audiencia para instarlos a que traigan los testigos, etcétera, etcétera. Les vuelvo a repetir, es una manera distinta de encarar el proceso. Es el proceso, como por ahí Peirán últimamente estaba hablando del proceso como una empresa común, ¿no es cierto? Esto es ver el proceso como una empresa común, donde el juzgado tiene que poner todo de sí para que la audiencia se produzca, etc. Bueno, si hay causas que impiden, que son de fuerza mayor, por supuesto que nadie va a perder un derecho por eso y existe la posibilidad de que sea una audiencia. La verdad es que la experiencia que yo, cuando se viajó a La Plata, yo no fui, y sí he tenido bastante contacto con los jueces que lo están implementando, he tenido varias charlas con jueces que lo están implementando, y todos te terminan diciendo que todo aquello que nos preocupa termina no generando problemas. Por ejemplo, esto que acabas de preguntar vos. No es de ocurrencia común que se tenga que hacer una audiencia supletoria. Agrego únicamente que también, y nos contaban en La Plata los jueces, y uno lo ha visto, se han prácticamente reducido a la mínima expresión la cantidad de los incidentes que se generan en las audiencias, lo cual oposiciones a preguntas, oposición a posición, etcétera. Prácticamente cuando nosotros le preguntábamos ya más en confianza, uno lo ve en Santa Fe que se generan continuamente incidentes, se veían un poco asombrados o sorprendidos, porque dicen, no, dice, ¿de qué tal sistema? No tenemos prácticamente más planteo, y si se genera un incidente directamente lo resuelven ahí en la audiencia, pero prácticamente, como dijo recién Gustavo, uno siempre tiene todos estos temores y en la propia marcha, por lo menos de otras realidades que no son muy alejadas de lo que sucede en Santa Fe, esas cuestiones van como que van desapareciendo. ¿Alguien más? de ofrecimiento de prueba o de ampliación, en paralelo, por ejemplo, lo que ocurre en los juzgados laborales. Es de producción, de provimiento, de admisión. Claro. La audiencia se fija después de que ya se ofrecieron los medios de prueba. En el decreto. Claro. Se decreta la apertura de pruebas, se fija la audiencia. La audiencia con unos días posteriores al ofrecimiento. Claro. No, es que a ver, sí. Son dos audiencias. Esto les hago una observación para aquellos que lo hayan estado leyendo, escuchando, etcétera. Ustedes saben que hace, no sé, 20, 25 años se hizo un proyecto de código tipo para Iberoamérica. Ese proyecto de código tipo para Iberoamérica inspiró varias reformas, de las que Santa Fe en realidad tuvo solo intentos. El primer país de la región que instrumentó el código tipo prácticamente a pie juntillas fue Uruguay, con el Código General del Proceso que, digamos, reemplazó al Código Centenario, ¿no? Hay un trabajo del doctor Landoni Sosa muy importante que a veces es bueno leer
esas cosas, como recordó hoy el doctor Faristoco, Uruguay, Santa Fe, en definitiva, tienen más o menos características demográficas similares, que cuando se instrumentó el Código General del Proceso, está bien que los autores de ese código le exigieron al gobierno que se duplique la cantidad de jueces. Y ojo, cuando digo jueces, no digo la cantidad, que se duplique la cantidad de juzgados. Porque ellos decían, no, le ponemos 2 secretarías. No, no sirve. Necesitamos gente que decida. En vez de poner 2 secretarías, de poner un juez con un empleado. Y bueno, si bien esa reforma estuvo acompañada con esa visión estratégica muy buena, pero los procesos, un proceso de familia no superaban los 6 meses. Los procesos declarativos comunes, como los que se va a instrumentar ahora, en ningún caso superaban el año. Y esto se basaba en un proceso por audiencias. Entonces, y este proceso, como todos los procesos orales, son por audiencias, ¿no? Entonces, este proceso implicaban 2 audiencias, preliminar y vista de causa. El problema es que en la experiencia piloto, nosotros no podemos decir audiencia preliminar porque no está contemplada en el código, y no podemos decir vista de causa porque en realidad no es un trámite de juicio sumarísimo o un trámite de juicio oral. Lo cual en realidad es una lástima, porque yo creo que nomenclatura va, nomenclatura viene, le hubiésemos podido poner incluso en la experiencia piloto los nombres, o si queremos audiencia 1 y 2. Y después vemos. Lo cierto es que en las dos audiencias, más allá de las particularidades que explicó Luciano, las 2 audiencias, esto es lo bueno de que el proceso se geste de esta manera, se intenta conciliar en las 2. En primer lugar, se intenta conciliar. En la primera, a la cual el juez tiene que llegar, si el trámite es sumarísimo, va a llegar conociendo demanda con ofrecimiento de prueba y contestación con ofrecimiento de prueba. Si es sumario u ordinario, por la forma en que se fija, como dijo Luciano, va a llegar a la primera audiencia con demanda, contestación, ofrecimiento de prueba de una parte y ofrecimiento de prueba de la otra. O sea que en definitiva, en el momento de la primera audiencia, en cualquiera de las 3 clases de juicio, el juez va a tener todo el material que necesita para esa audiencia, que es el que le permita conocer el conflicto, que esto es muy importante, y esto es muy importante, esto sí es para este lado, yo digo este lado porque nosotros somos todos jueces. Es muy importante que el juez no se limite simplemente a leyó la demanda, le pegó una miradita, ya sé de qué se trata, son 2 tipos que se pelean por tal cosa. No, el juez tiene que ver cuál es el problema técnico, leer la legislación y ponerse al día, porque el juez, a la hora de depurar la prueba, va a tener que saber muy bien qué es lo que se debe probar o no se debe probar. Entonces, siempre ocurre, por lo menos nosotros que tenemos este oficio, siempre ocurre que, y es sinceramente desgastante, la prueba superflua, ¿no? Entonces, uno dice, qué sé yo, no sé, se me ocurre algo, pues si este tipo inicia una demanda de reivindicación, ¿y qué tiene que probar? Que es titular dominial y que está desapoderado. Y entonces, como decíamos hoy con la doctora, si hace 15 años que tiene contratado el cable video, no me importa. Y menos que me llenen un cuerpo de expediente con boleta de cable video que no me sirven para nada. Absolutamente para nada. Entonces, el juez tiene que llegar a esa audiencia y, de la forma más decorosa posible, decir, mire, usted tiene que probar esto y esto. Y usted, si dice que es poseedor hace más de 15 años, usted me tiene que probar esto otro. Y ahí se depura la cuestión. Entonces, si uno dice, sí, bueno, pero yo tengo 15 testigos que a mí me veían que yo entraba todas las noches con el auto. Y qué sé yo, mira, podés ser inquilino, podés ser el novio de la señora que vive ahí, venir con el auto. Es decir, el juez tiene que conocer muy bien el conflicto en esa primera audiencia. Cuando el juez conoce
el conflicto, incluso a veces, esto no lo digo yo, lo dice Orlando Ramírez en algo que ahora es la materia que a mí me toca intervenir, que es, por ejemplo, en materia de desalojo, dice una gran verdad, dice, producida la contestación de la demanda, en el 95% de los casos de desalojo los jueces saben qué es lo que tienen que resolver. Producida la contestación de la demanda, en el 95% de los casos el juez sabe que tiene que resolver. Y hay algo que dijo hoy Roberto, que es muy importante y que tiene mucho que ver con esto que yo le decía del control ciudadano sobre toda la actividad de los jueces y de las partes. Que dijo, de ninguna audiencia nos fuimos sin tener una noción clara de cómo había que resolver. Eso es lo importante. Entonces, primera audiencia, el juez tiene que llegar conociendo el conflicto y los medios de prueba. Y seguramente ya tiene que venir sabiendo qué medios de prueba en base al conflicto le van a servir y cuáles no. Segunda audiencia, producción de la prueba, eventualmente alegatos. Eventualmente por esta circunstancia que explicó Luciano, que se invita a las partes a que aleguen in voce. Y yo creo que si el juez tiene todo el tema bien estudiado, si las cuestiones son claras, de la misma manera que las partes tendrían que alegar in voce, el juez tendría que dictar la sentencia en el acto. Por eso sería un sueño. ¿Qué ocurre si uno Y bueno, pero puede pasar. quiere alegar in voce? No se puede. No se puede, o sea, no se puede hacer mixto. Los dos presentan escrito o los dos alegan in voce. De hecho, esto no es nada desconocido, porque ustedes saben que en las vistas de causa muchas veces se trae memorial y se rehúsa a veces el problema se presenta cuando una parte trae memorial, pero además quiere hablar, ¿no? Pero no hay nada desconocido. Nada desconocido. Bueno, uno puede llevar memorial respecto de la prueba en sí, pero las testimoniales, si se ofrecen ahí mismo por donde hay que alegar, hay que hacer el coche. Claro. Pero vos Bueno, podés ir a la audiencia de producción de prueba, ves producir toda la prueba, después te termina la audiencia y te van a dar un CD con todo lo que pasó. Y esto es otra cosa que el otro día destacábamos, que también tienen que advertirla. Por ahí a uno le da miedo, porque uno cuando piensa en el juicio como lo llevamos hoy, entonces que el juzgado, hay 10 testigos y el juzgado toma 5 un día, 4 el otro testigo y 2 absoluciones de posición al otro día, entonces cuando le dicen esto lo vamos a hacer todo en un día, dice, vamos a quedar hasta las 10 de la noche. No, nada que ver. El promedio, siempre lo pedimos hacer como apuesta, a ver cuánto te parece, y nadie hasta ahora le ha pegado. El promedio de duración, desde que lleva 2020, desde que está implementando este sistema, el promedio de duración de una audiencia de testimonial es de 8 minutos. Yo, la verdad que miren que yo he tomado muchas, los 8 minutos difícilmente hemos pasado a las generales de la ley. Entre que nos saludamos, el asado, el fin de semana, Unión, Colón, etcétera, pero el promedio de las audiencias testimoniales, desde que Justicia 2020 viene utilizando esta prueba, es de 8 minutos. Pero con debate abierto. 8 minutos, con libre interrogatorio. 8 minutos por testigo. Alguno habrá durado 3 minutos y otro 15, pero son 8 minutos. Ustedes cuando vayan, mientras siga el sistema anterior, empiecen a pensar lo que ocurre cuando se le hace la pregunta al testigo. Entonces, el testigo contesta, se va por las ramas, el juez resume, después el abogado dice, dígame cómo quedó. Porque dígame cómo quedó. Entonces le leen la respuesta y le dice, el otro abogado dice, pero había dicho que el auto estaba estacionado más lejos que eso. Entonces le volvemos a preguntar al testigo, ¿a cuánto estaba estacionado? Y no sé, yo calculo... Pará, entonces. A ver, volvémela a leer. Eso se termina.
Eso se termina, insisto. Incluso Dijo lo que dijo y después vamos al minuto tanto de grabación y chao. agrego una cosa que es pertinente, que el otro día vino acá esta jueza de La Plata y da lugar incluso a hacer careo entre los testigos. Porque ahí, por ejemplo, viola... No, están los testigos esperando... En el mismo día todos. Todo el mismo día, pero bueno, cuando advirtió la jueza contradicción entre dos testigos, después lo hizo pasar y los carió. Y fíjense que acá no es tan fácil que el testigo después puede decir, ah, no, bueno, yo dije distinto, me han tomado mal. Está grabado. Fíjense que hay un tema que hoy reflejó el doctor Falitoco y que no les niego que ha sido, en algunos supuestos, ha sido motivo de preocupación por algunos estamentos del Poder Judicial, como pasaría, o como nos pasa con la reforma, que cuando por ahí dice, podrá no tener patrocinio y me linka, ahí se viste de combate. Lo hemos charlado. Por supuesto. Pero, digamos, la función del secretario cambia radicalmente, porque el secretario, la función que cumple es la de fedatario, aunque en la práctica no pase. El secretario es el que dice, el testigo dijo tal cosa y está dando fe al cerrar el acta. El primer día que fuimos con Luciano... ¿Ya va a ser siempre el secretario o hay un recurso humano más? No, a ver, acá hay apoyatura técnica, eso está la gente, felizmente la gente informática, por si hay que preguntar algo, pero esto está videograbado. Nos comentaban incluso que en la parte penal ahora hasta graban hasta de distintos ángulos, etcétera. Cuando nosotros fuimos por primera vez con Luciano a hablar sobre esto en el Ministerio de Justicia de la Nación, el doctor Chayer nos decía, miren, el secretario nació como una institución que suplía deficiencia de los jueces. Los jueces eran, en algunos casos, personas que no eran instruidas. Y tomaban una decisión, pero quizás no sabían escribir. Decía, tu fondo llega hasta acá, hasta este árbol. Pero sí, entonces la gente, para que quede constancia, porque sí, el juez había dicho eso, pero mañana se podía morir, traía un notario. Y lo hacía decir al juez, adelante del notario, que había decidido que el fondo llegaba hasta este árbol. ¿Está? ¿Para qué? Para que quede prueba de eso. Y por eso un día se dijo, bueno, pongamos el notario, el fedatario, adentro del juzgado trabajando conjuntamente con el juez. Muchas veces no se entiende, de hecho en la reforma se está discutiendo, el secretario tiene que firmar o no la sentencia. Nosotros todos, no, firma como testificando que el que firmó fue el juez. Agrego únicamente que el otro día que en la apertura del seminario que vino Marco Fandiño, que es un español que hace años que está trabajando en Chile con el CEJA, hablaba de los procesos en Latinoamérica de oralización en materia del proceso civil y comercial, y una de las preguntas fue efectivamente el rol de los secretarios, algo en sintonía con lo que decía Gustavo, y según lo que tienen estudiado en el CEJA, se dividieron o algunos sistemas, yo no sé si dijo, había nombrado un país de Europa, no sé si alguien de acá que estuvo presente me lo recuerdan, no quiero decir alguno porque no hace que la pifie o la R. Uno de los sistemas fue que los secretarios pasen efectivamente a ser jueces, porque ya evidentemente ya no tenían el rol de fedatario, y otros sistemas se optaron porque el secretario se encargue de la gestión del trámite, de la gestión del juzgado, que es por donde en principio estaría encarada la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, porque también lo que vimos en Buenos Aires, el secretario no está en las audiencias, sino que directamente está el juez con un asistente técnico y además o con algún otro empleado del juzgado que lo asista ante cualquier cuestión que se suscite en el expediente, una especie
ellos le dicen en Buenos Aires abogados, debería ser una especie de relator o de secretario directo del juez, pero ya no con la función tradicional que uno tiene y que ve a diario del secretario, independientemente de que el secretario, dado que los procesos de conocimiento y eventualmente los que entrarían en el juicio oral con la reforma del código no tendría otras funciones en el resto de las causas que se tramiten, que no son las de conocimiento o declarativa. Pero los dos grandes ámbitos, es decir, las dos grandes decisiones que se adoptaron eran o que los secretarios pasen a ser jueces o que los secretarios se encarguen de la gestión del juzgado, con lo cual el juez ya queda más concentrado para la tarea específica de juzgamiento, de estar en el proceso por audiencia y del dictado de la sentencia. En algunos sistemas lo que se está haciendo también es que la gestión es de múltiples juzgados. O sea, si pensamos en el juzgado como un juzgador con sus asistentes, la gestión del expediente por ahí de 6 juzgados la hace una oficina de gestión. Y los jueces lo único que hacen es presenciar la audiencia y resolver después. Pero todo el trámite de mandar la cédula, de contar los tiempos, los plazos, etcétera, lo hace una oficina de gestión. Son todos, digamos, cambios que no nos resultan tan fáciles de asimilar de entrada, particularmente a mí, ¿no? Cuando uno más está acostumbrado, más difícil es el cambio, pero el sistema, por lo que noto de donde se está implementando, termina sorprendiendo por lo práctico, por lo lógico, por lo fácil que se hacen las cosas. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Quedaría sometido a la mediación prejudicial igual? Sí, eso sí. Sí. Por el momento sí. Por el momento sí. Esa pregunta claro, por el momento sí. Lo que pasa es que esto es opinión personal, no tiene que ver con el sistema, ¿no? Pero yo creo que en algún momento tiene que empezar a reverse qué pasa con la tosudez entre nosotros, ¿no? Porque hay una mediación previa, una mediación antes de la audiencia preliminar, una mediación antes de la audiencia de producción de prueba Y un alto costo que quiere mitigar. No, pero ya cada vez más, y el doctor lo podrá decir, va en la vía de la gratuidad, que lo admite también el sistema. Por eso sí, es por supuesto. es demasiado. Bueno, por supuesto que la conciliación en este sistema lo único que tiene buena es que es gratuita. Es que es gratuita, ¿no? Exactamente. A mí me parece que cuando algo empieza a funcionar y se avisora como algo mejor, como un sistema mejor, todos los partícipes colaboran. Yo tengo mucha fe en que al elenco de los profesionales les va a dar satisfacción litigar de esa manera. Les va a dar satisfacción porque yo me imagino que va a haber una gran frustración también profesional en ir a una audiencia, hacer la pregunta del millón, que el testigo la conteste de una manera o con algún gesto, algo categórico, y el juez no está. Y al juez le queda puesto en la audiencia, dijo que sí, o dijo que no lo recuerda, lo que sea. Entonces debe ser frustrante. Y acá va a estar todo a disposición. Y fíjense esto, por ejemplo, lo que uno ha escuchado muchas veces, yo ahí no estuve nunca, pero en los tribunales colegiados, cuando te dicen, sí, bueno, si tenés que ir a la alzada y no quedó registro de lo que pasó en la audiencia, es lo mismo que nada. Y bueno, acá esto lo tenés solucionado. No sé, me parece que es algo que se va a demostrar funcional. ¿Gente, alguna otra pregunta? Tengo una inquietud, me surgió, no escuché la primera parte cuando habló mucho de la parte de la el actor puede estar muy entusiasmado que le toque a un juzgado donde el juicio va a durar un año.
Si viene el demandado y recusa, había caído la quinta, ¿pasa a la sexta o lo mandan a la 11? Sí. No. Pregunto La quinta. No, se sigue aplicando. Es la sexta que no hay puerto. Se sigue aplicando. Se sigue aplicando el código. Sí, cae en el sistema si te toca la 11. Pues si te toca la 11 y recusás sin causa, pasa a la primera. Claro, no, pero Como actor, salvo que recuse el actor. Claro, Si recusa el actor, después le queda el derecho, la recusación sin causa al demandado. Igualmente arranca el sistema con 3 jueces, porque cuando empezamos con todo esto estaban las vacantes de la mitad de los juzgados civiles y comerciales. Ahora, como lo dijo Falistoco, el doctor Falistoco, la idea es capacitar al resto de los jueces del fuero civil y comercial para arrancar con plenitud. La capacitación de los jueces se hizo en Rosario, entonces había que mandar 2 días, había 6 jueces o 7 o menos. En noviembre mandar Paralizaba el fuero. Para Santa Fe era imposible necesita- que no se juzgado con 2 o 3 jueces. Sí. En Para ese Santa momento, Fe hoy es sí es. Y la idea es traer la gente para capacitar acá en Santa Fe. A los jueces de Rosario se capacitaron todos los jueces. En Rosario, todos los jueces de Estaban cubiertos distrito todos los juzgados. Y circuito. Los jueces de circuito hicieron la capacitación. Lo cual, bueno, lamentablemente Santa Fe teníamos el problema de muchas vacancias. En circuito, particularmente, teníamos un juez con un problema de salud, un juzgado a subrogar y un juez al borde de la jubilación, y atendiendo 3 juzgados. No, sinceramente se hacía imposible. ¿Se va a aplicar el circuito también? ¿Cómo? ¿Se va a aplicar el circuito En también? Santa Fe por ahora no, hasta que se capaciten los jueces, porque eso ya lo dijo tanto Roberto como Luciano, pero vale la pena insistir. El proyecto de Justicia 2020 no admite pruebas pilotos con jueces que no se hayan capacitado. No, yo me sumo, yo lo voy a poder hacer, yo pido los apuntes. No. Tenés que hacer la capacitación, sea buena o mala, y una vez que haces la capacitación, ahí recién podés empezar en una prueba piloto. ¿Qué plazo estiman para que se agregue el resto de los juzgados? ¿Tienen plazo más o menos? No hay plazo. Yo verdaderamente lo que creo es que posiblemente ya se está hablando de un curso de capacitación, de un segundo curso de capacitación, pero eso lo maneja la Corte, así que yo no tengo el dato, pero me parece que lo va a correr con los tiempos la reforma procesal civil en la medida que vaya como todos esperamos. Después veremos. Eso, Sí. ¿Cuál es el apercibimiento de no comparecer a la primera audiencia? Porque entiendo que en virtud del artículo 19 y el 21, ¿cuál sería el apercibimiento de él? Por ahora, algo que destacó Luciano. Te avisan que se va a tener en cuenta para la regulación. Claro. Y si no va a una parte, el protocolo indica que se toma igualmente la audiencia con la parte que haya concurrido, y si hay inasistencia de las dos, directamente se provee la prueba. Pero no estar la parte que ofreció la prueba, no podría desestimarse la prueba. Claro. No, tenés que producir. Claro. Ahí sería un decreto similar a lo que estamos hoy acostumbrados. Se ofrece la prueba y el juez, si considera admisible, la provee. Sí. pero en ese caso, que no vaya una de las partes, la otra sí está. Y dice, no, esa de la prueba que ofreció que no fue. Esa prueba es inconducente, esa es inconducente, no la podés dejar. A ver, acá hay algo. No, ahí está el problema. No hay que, a mí me parece que no hay que andar a Sí, pues te van a venir a dar. entre gitanos, todos lo sabemos. El punto de dificultad que tiene este sistema es que en el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe vigente, la pertinencia de la prueba el juez no la puede decir antes de la sentencia. ¿Está? Y acá convengamos que por eso, en mi opinión, el primer decreto haciéndole saber a la parte que este expediente se va a tramitar con esta prueba piloto, bajo estos protocolos que ya están hechos, donde en el protocolo se dice que el juez con las partes van a ver cuál es la prueba superflua, que esto y que el otro, es una especie de atarla a la parte con la doctrina del acto propio, ¿no? Es decir, usted consintió este tipo de juicio. ¿No se puede no consentir?
Ahí te confieso que yo tengo mis dudas y creo que podría no consentirse. Lo que pasa es que vuelvo a insistir. Sí, acá hay que tener buena voluntad. El problema Es buena voluntad. La problemática es el problema de todos. Si no tenemos responsabilidad todos para resolverlo, pero supongamos que yo ahí que conviene recusar sin causa. Claro, pero supongamos que yo actor me interesa este nuevo sistema. Viene el demanda y dice, no, yo lo quiero patear 10 años. Sí, pero igualmente... Quiere aceptar. Y dice, no, yo no me adhiero a este sistema, yo no quiero. Y tendrá que plantear un recurso, salvo que lo recuse, tendrá que plantear un recurso contra lo resuelto por el juez. Eso terminan decidiendo ellos, si va a llegar a la corte que era que hizo el protocolo. Claro. Sí, en el primer decreto. Sí. Podría plantear una revocatoria, es una nulidad, pero creo que va medio muerto. Es decir, hay una decisión política de la Corte que fue bajando hacia la Cámara y hacia los jueces de primera instancia. De hecho, la Corte, cosa que no se vio muy a menudo, se reunió con los jueces de primera instancia, con todos los jueces. Primero en Rosario hizo una reunión, también en Santa Fe, para mostrar el apoyo y el compromiso del Alto Tribunal, y después a la semana siguiente hizo las reuniones con los colegios de abogados, tanto de Santa Fe y de Rosario. No importa discriminar, no es discriminar al resto de la provincia. Lo que sucede que, como es una prueba piloto, se pensó primero en Santa Fe y Rosario, donde es más potable poder instalarla, y después ir trasladándola hacia el interior, como por ejemplo San Jorge. ¿Las 120 causas es un estimativo de lo que va a tener o va a ser 120 causas? No. Un estimativo sobre La estadística de los expedientes que vienen ingresando el año pasado, la cantidad de expedientes del 2017, 2016, 2015, es estimativo. Los números de Rosario son muy similares, con 18 juzgados, acá con 11 juzgados, pero los números son bastante similares. Hablaban que, el otro día en la reunión hablaban que por cada juzgado civil comercial acá en Santa Fe, en un año de las 1.300 causas que entran 200 causas declarativas, como máximo. A esas 200 causas se aplicaría el protocolo. Claro, y se estima ahí los que están en rebeldía. Claro, por eso se llega a un número de 120. Los que no se instan o que quedan con excepción y que mueren ahí. Lo que se tramita declarativos terminan siendo aproximadamente 120. Claro. Lo que se tramita, indudablemente. Por jugar. Fíjense ustedes que en circuito, por ejemplo, seguramente las proporciones cambian, porque si bien, como dijo hoy el doctor Faristoco, en circuito es mayor la cantidad de causas que entrarían en el trámite, pero también es mucho mayor la cantidad que se sigue en rebeldía por la isonomía que tiene la justicia de circuito en esto. Mira, no se quede. Yo no estoy capacitado para empezar. ¿Qué dice? Porque la capacitación era para jueces de primera instancia y se hizo en un taller de capacitación que se llevó a cabo con personal de Justicia 2020 y con Jueces de Provincia de Buenos Aires. Jueces y camaristas o sea, se capacitó a jueces de primera instancia de Rosario, pero intervinieron camaristas de Rosario y de Santa Fe, que ya habíamos viajado al Ministerio de Justicia de la Nación y estábamos al tanto. En realidad se hizo un trabajo conjunto, porque nadie mejor que los propios jueces sabían cuáles eran las dificultades que se les generan al proveer, etc. Les vuelvo a insistir, hay un montón de cosas que son vallas a sortear. Lo importante es que vale la pena el intento. ¿Está? Yo cuento esto como una particularidad, apenas soncera, pero hoy destacó el doctor Faristoco. Entonces, en la misma audiencia de admisión de la prueba, estamos trabajando para que se llame a la presidencia de la Cámara Civil y que ahí nomás, telefónicamente o por medio de un software, se haga el sorteo. Bueno, hay
un montón de acordadas que dicen que eso no tiene que ser así, que los martes se sortean un tipo de perito, los miércoles sortean otro y a la hora de querer usar eso para entorpecer, uno lo tiene que poner de manifiesto porque dice, no generemos quejas ni cosas con esto, o que un día llamé y la secretaria de la presidencia de Cámara te diga, hoy no es martes, así que usted debería saberlo, doctor. Pero lo cierto es que hay que poner buena voluntad en eso, ¿no es cierto? Porque si bien está estructurado porque van los que presencian los contadores, presencian los calígrafos, en algunos casos los sorteos, etcétera, lo cierto es que no me van a decir que para ustedes no es una complicación andar sabiendo si tiene que ser un martes, que hay que mandar el oficio tal día, que tiene que llegar tantas horas antes, que debe ser recepcionado así, que debe ser recepcionado así, que si se sortea un síndico hay que esperar que asistan Consejo Profesional de Ciencia Económica, etc. Si eso uno lo puede desligar y se puede generar, vuelvo a insistir, para eso está la tecnología. Si podemos generar un software que en el instante que lo pide, sin que pueda nadie hablar, avisar, decir si la causa tiene más plata, menos plata, mucha plata, o es de Juancito, de Pepito, truco, el perito es chao, es mejor para todo el mundo. Son muchas vallas a sortear, pero vale la pena. Son vallas a sortear que las sorteamos con buena voluntad de todas las partes. De todos, seguro. Porque si bien esto genera un cambio importante, yo creo que el cambio fundamental es para ellos, no tanto para nosotros. Me parece que va a ser más costoso para todos los jueces de primera instancia que para los mismos abogados. No sé cómo van a justificar ahora que no podemos presentar más certificados médicos. Claro. En una de esas se termina. No, pero a ver. Sonó el colegio médico el ingreso a la estampilla. Quédense tranquilos que con esto, yo vuelvo a insistir, no es lo mismo algo que pasa, cualquiera de ustedes que vaya y lo escuche hablar a Adolfo Alvarado de Sosa, que emparenta nuestro sistema escrito con la Inquisición, quizás con algún grado de exageración, pero todo lo oculto, lo que pasa a la vista de nadie, etc. Y da lugar en muchas ocasiones lo alejado en el tiempo. Nadie sabe qué se dijo en las audiencias, nadie sabe qué contestaron los informes, nadie sabe qué dijo el perito, y encima el juez tuvo 2 años la causa tirada en un cajón, y un día la sacó y dijo que esta botella es de vidrio. Y después que discuta. Es muy distinto a que estemos acá, Mariano, acá con los chicos, tocándola, siendo así, mirá, dice en base de tal cosa, de tal otro, yo, y ahora decidí, ¿de vidrio o de plástico? Ahora, y filmando. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Y también pasa un poco por resolver los reclamos que venimos haciendo nosotros desde toda la vida. Creo que también tenemos que poner un poco de nuestra responsabilidad, de nuestra buena fe, de nuestra lealtad como colegas y tratar de no solamente quejarnos, sino poner un poco, demostrar madurez de nuestra parte y poner de lo nuestro para tratar de realmente tener una justicia ágil, cercana a la gente, con los jueces como protagonistas y con los abogados como verdaderos auxiliares de la justicia. ¿Alguna otra pregunta? Si no, los liberamos porque tienen que ir a dictar sentencias. Perfecto. Chico, ¿no?